Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo 1 sobre democracia y conflicto armado interno. Como objetivos del aprendizaje de este módulo tenemos analizar los conceptos básicos de democracia y su aplicación en el país, identificar la forma de gobierno del Estado ecuatoriano y la participación ciudadana, analizar las connotaciones del conflicto armado interno en la gestión del Estado, en sus liderazgos y en los procesos democráticos nacionales. Las competencias que esperamos de ustedes son las siguientes: analizar la teoría política y la forma de gobierno del Estado ecuatoriano y sus instituciones, identificar los impactos de una situación de crisis de seguridad nacional en varios aspectos del quehacer nacional, especialmente en el ejercicio de la política democrática, desarrollar posibles escenarios de futuro del Estado ecuatoriano en el contexto de un conflicto armado, aplicar las aproximaciones teóricas a casos de estudio en el contexto nacional. La democracia es un sistema de gobierno en el cual el poder político reside en el pueblo. En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de participar en la toma de decisiones políticas a través de elecciones libres y justas. Este sistema se basa en principios fundamentales como la igualdad de derechos, la libertad de expresión, la separación de poderes y el respeto por los derechos humanos. En una democracia, los líderes políticos son elegidos por el pueblo mediante elecciones periódicas y competitivas y están sujetos al escrutinio público y al imperio de la ley. Además, la democracia suele implicar mecanismos de rendición de cuentas como la transparencia en la gestión gubernamental y la responsabilidad de los funcionarios electos ante los ciudadanos. En resumen, la democracia es un sistema político que busca garantizar la participación y el bienestar de todos los ciudadanos, así como proteger sus derechos individuales y colectivos. La democracia en Ecuador ha experimentado diversos desafíos y evoluciones a lo largo de su historia, desde la independencia de España en el siglo XIX hasta la actualidad. El país ha atravesado periodos de inestabilidad política, dictaduras militares y reformas constitucionales que han afectado el desarrollo democrático. Estos regímenes autoritarios se caracterizaron por el control del poder por parte de las Fuerzas Armadas y la supresión de las actividades civiles y políticas. La participación política en Ecuador es diversa y dinámica, con una variedad de actores y movimientos que contribuyen al debate político y al funcionamiento democrático del país. Sin embargo, el proceso democrático ecuatoriano ha enfrentado desafíos como la corrupción, la inestabilidad política, la polarización social, la desconfianza en las instituciones gubernamentales y la concentración del poder político. Estos problemas han generado tensiones y protestas en la sociedad, así como cambios en el liderazgo político a través de elecciones presidenciales y legislativas. En resumen, la democracia en el Ecuador es un proceso de constante evolución con avances significativos, pero también con retos por superar en términos de transparencia, participación ciudadana y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ecuador está inmerso en una situación de conflicto armado interno y el presidente Daniel Noboa ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden en las calles después de que hombres armados irrumpieran en el canal de televisión TC de Guayaquil y tomaran como rehenes a su personal durante una transmisión en directo. A este incidente se sumaron incursiones de grupos armados en universidades y otras instituciones públicas, así como saqueos en la ciudad de Quito. Esto tuvo lugar luego de que el presidente declarara el estado de excepción un día lunes al producirse graves episodios violentos en 6 cárceles, con secuestros de policías y las fugas de los líderes de 2 grandes bandas delictivas. La crisis de seguridad que sufre el Ecuador se ha agravado especialmente en los últimos 3 años. En 2023 dio su récord histórico de homicidios con 7.878, los que solo se resolvieron 584. El país ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas, lo que ha fortalecido a las más de 20 bandas criminales que operan en él. Estas bandas están vinculadas a los grandes carteles de la droga de México y Colombia. Algunas de las más conocidas son los choneros, los lobos, los lagartos o los tiguerones, y protagonizan episodios de extrema violencia, ya sea en conflictos internos o contra el gobierno, las instituciones o la sociedad. Estos hechos llevaron al gobierno del presidente Daniel Noboa a decretar un estado de excepción por 60 días. Daniel Noboa llegó al poder el pasado 23 de noviembre
por lo que no ha tenido tiempo de aplicar los principales puntos de su programa. Sus propuestas más relevantes, que le valieron el apoyo mayoritario de los ecuatorianos en las urnas, se centraron en la economía y sobre todo en la seguridad. Las condiciones de un conflicto armado, según el derecho internacional humanitario, se refieren a una situación de violencia que tiene lugar en un Estado y en el que ocurren enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados. En el derecho internacional humanitario se exige la presencia de varias condiciones para determinar la existencia de un conflicto armado interno. Se puede argumentar que muchas de las bandas criminales que operan en el Ecuador tienen estructuras bien organizadas y en ese poder de esas bandas que operan en el país se han ido fortaleciendo esta situación en los últimos años, gracias a los millonarios ingresos de la droga. El país ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas ilícitas. Analizaremos que durante un conflicto armado y estado de excepción se debe proteger un núcleo duro de los derechos humanos, aquellos que ni siquiera en este tipo de situaciones pueden ser vulnerados. Se garantiza, por ejemplo, el derecho a la integridad y a la vida. Los analistas concuerdan con que el Estado debe prevenir las violaciones de los derechos humanos, no solo de las personas involucradas en los grupos, sino toda la población en general. Con un decreto de esta naturaleza se puede justificar que las Fuerzas Armadas neutralicen a personas adversarias, pero la experiencia en América Latina nos muestra que el problema es que bajo estos estados de excepción se corre el riesgo de cometer excesos que luego se mantienen durante décadas en la impunidad y en la obscuridad. También abordaremos el alcance y concepción de un conflicto armado interno denominado CANI, bajo la legislación nacional e internacional, y el impacto de esta situación que vive el país en el desarrollo de las actividades de todo orden del Estado ecuatoriano, pero especialmente para la cátedra que nos ocupa, para el ejercicio de la política democrática. En el tema económico y comercial, por poner un ejemplo, el gremio de exportadores ha tenido que extremar medidas para reducir riesgos y pérdidas. Cuentan entre sus filas con 40 muertos y 100 heridos por la violencia. Otros sectores como el turismo, la construcción o incluso las gasolineras reportan afectaciones graves por esta ola criminal. Las restricciones y limitaciones de varios derechos ciudadanos pueden incidir también en el ámbito político electoral, pues tomemos en cuenta que en el 2025 los ecuatorianos debemos ir a las urnas para escoger un nuevo presidente y asambleístas que estarán 4 años en funciones. La fecha de las elecciones aún está por definirse, pero deberá ser en los primeros meses de ese año. Pero en el futuro inmediato, existe el riesgo latente que las organizaciones políticas y los ciudadanos que opten por hacer la campaña para apoyar o no la consulta popular del mes de abril tendrán las restricciones propias de una situación de CANI y verse en situaciones delicadas en cuanto a su seguridad para hacer su campaña de cara a esta consulta de tanta importancia para la vida política del país. Estamos conscientes de que un conflicto armado no se solucionará en el corto plazo, por las razones de toda índole que hemos analizado, por lo que en el mismo sentido la participación política de los ciudadanos se verá limitada en el 2025, por las connotaciones de esta situación de crisis de seguridad, aún después de haber concluido el estado de excepción, e inclusive en el escenario de que se apruebe en la consulta popular la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna en apoyo a la Policía Nacional, sin que se tenga que declarar un estado de excepción por parte del Ejecutivo. Es un tema más bien de la percepción ciudadana de inseguridad. Como pueden ver, estimados estudiantes, este interesante módulo se basará en analizar a la democracia ecuatoriana, a sus instituciones como forma de gobierno y las connotaciones de un conflicto armado interno y su impacto en la gestión del Estado, sus líderes, sus instituciones. Les invito a continuar en el desarrollo del módulo número 1 sobre democracia y conflicto armado interno y participar activamente en el desarrollo de este,
como un aporte del Instituto de Altos Estudios Nacionales en convenio con la Fundación Esquel a su desarrollo y crecimiento personal en beneficio del Ecuador y su gente.